Pues unas conversaciones entre amigos. Jorge y yo nos conocemos hace mucho tiempo, él estaba un día aburrido en casa, entonces me llama y me dice, oye, me gustaría, me preguntó por 2 o 3 libros, y le dije, pues vente aquí a mi despacho, que creo que los tengo por aquí, y los vemos y tal, y a partir de ahí empezamos a charlar sobre el mundo. O sea, la idea efectivamente partió de empezar a darle forma a todo lo que ya de alguna manera pues me había ido contando Agapito a lo largo de los años, y que siempre había planeado la idea de escribir algo, pero bueno, pues sucedió así. Oye, vente que te enseño yo estos libros. Yo fui a su despacho, estaba todo lleno de libros, tenía ahí una biblioteca o media biblioteca ahí, y entonces empiezo a ver esto y oye, pero esto es fabuloso y tal, y a partir de ahí enseguida digo, oye, vamos a sistematizar esto, venga, vamos, todas las semanas vente aquí y nos vamos a ir hablando y tal, me vas sacando temas, me sacas de mis casillas y tal, y luego te pones a escribir. ¿Qué forma iba a coger eso? Pues bueno, eso no se sabe. O sea, empezamos así a charlar y empecé a estructurar poco a poco, y al final, pues bueno, le di un texto que él me tiró encima y me dijo, esto es una basura, todo esto tienes que darle forma, pero literaria, tienes que estructurar a partir de estas conversaciones. Y entonces ese ya fue el trabajo del libro, ¿no? Cuando transitamos de la palabra hablada, de la conversación, de la charla informal, a hacer una obra ya de carácter ensayístico más seria, donde el pensamiento pues quede fijado, ¿no? De alguna manera. Sí, lo que dice Jorge es muy interesante, porque acaba de sintetizar uno de los autores de los que hablábamos mucho y que incluso él se quedó extrañado. Hombre, tienes aquí las obras completas de Alfonso Reyes. Y Alfonso Reyes era precisamente el que decía, cuando le preguntaban, por favor, don Alfonso, ¿nos puede usted decir qué es escribir? Y entonces don Alfonso decía, pues es muy sencillo, escribir es corregir, corregir y corregir. Pues eso es el libro, una auténtica corrección, permanente corrección, ¿no? Entonces, pues charlábamos sobre diversos temas, diversos asuntos, algunos giraban en torno a mis libros, otros a mis opiniones sobre algunos países, sobre el momento cultural o el momento político, y en torno a eso pues fue surgiendo el libro, y con mucha inteligencia, también con mucha, más que con inteligencia, a veces con mucha sensibilidad, pues fue vertebrando y estructurando los temas que aparecen en este libro. Mi obsesión, después de la tercera lectura, del tercer manuscrito, porque ha habido muchos manuscritos, era que el libro tuviera pues una cierta, como diría, una cierta temperatura literaria, narrativa, es decir, que lo pudiera leer cualquiera. En este sentido, pues es un libro de carácter filosófico al modo español. Cuál, como decía don José Ortega y Gasset, otro gran liberal, ¿no? Pues cuál es la claridad del filósofo, la cortesía del filósofo es su claridad, ¿no? Entonces, que fuera claro, que fuera una obra que pudiera leer cualquier persona, ¿no? Y a cualquier fin, independientemente de su especialidad. Esta era la obsesión que teníamos, hacer pues eso es el pensamiento es hacer lo que para algunos es concreto, pues hacerlo un poquito más abstracto, lo que para algunos es una cosa contingente, pues que pueda convertirse en algo pues necesario, es decir, elevar un poco el tono, pero en términos muy literarios, es decir, la vida de cualquier individuo, porque en el fondo lo que pretendía Jorge es sacarme de mis casillas para contar mi vida o de mi mala vida, pues se trataba un poco de contar la vida de todo ser humano, pues es un poco tristona al fin y al cabo, ¿no? Ya cuando va cumpliendo años y con tantas canas, pues bueno, contarla con cierta alegría. Pues Jorge, tú mismo... Bueno, en este sentido para mí era la clave, y yo creo que soy una figura que en este sentido es muy adecuada, ¿no? Porque si yo estuviese a la altura filosófica de Agapito Maestre, pues entonces habríamos hecho un libro para especialistas. Seguramente él no habría necesitado explicarme un montón de términos o la procedencia de determinado autor o de determinada escuela, porque se habría dado por supuesto, ¿no? Sin embargo, para que yo, digamos, soy la bisagra que llega al lector, y entonces pues recojo determinado tipo de orientaciones y de lenguaje que yo efectivamente pues lo allano más todavía para el lector común, ¿no? En ese sentido es muy grato trabajar con Agapito, porque él lo hace de una forma muy espontánea, ¿no? O sea, coge cualquier, digamos, escuela o cualquier teoría que puede parecer muy enrevesada, y él básicamente con esa capacidad cervantina te dice, bueno, esto lo que quiere decir este fulano es esto.
Esta es la esencia de esta escuela filosófica, no le den más vueltas. Yo a partir de ese momento ya lo entiendo perfectamente, entonces lo puedo trasladar y lo puedo narrar y contar con esa alegría y con esa llaneza, sabiendo que la categoría está fijada. Lo que pasa es que la hemos traducido y la hemos adaptado a un lenguaje más coloquial, ¿no? Entonces, esa sí que ha sido yo creo que es una clave que se ve a lo largo del libro, ¿no? Y por eso podemos abordar autores complejos, pero digamos que estamos rescatando un concepto o alguna esencia ahí conceptual que podemos trasladar al lenguaje llano y a lo que es contar el cuento. Pero sobre todo no lo contemos como no lo hemos contado en el libro, que es haciendo abstracción. Es decir, esto es un trabajo que surge pues, de horas de conversación, y después de elaboración sobre esas conversaciones es un trabajo ya literario, ¿no? De rescate, que es lo que más nos interesa. Pero es importante decir que esto es una conversación, una genuina conversación, o sea, es un diálogo. Es decir, y la filosofía comienza así, como un diálogo. Entonces, en fin, podríamos decir, si yo tuviera que comparar este libro con otros libros, podría ser un diálogo platónico donde aparecen ahí distintas cosas. Y entonces aparecen de modo sencillo, cuando digo sencillo, de modo ameno. O sea, nuestro objetivo no era otro que conseguir un libro que tuviera amenidad. Si no era ameno, no merecía la pena. Luego ya podemos entrar a analizar las características del libro, ¿no? Si esa amenidad se consigue con la forma, con el fondo o con un elemento emocional que introducimos nosotros, pero lo más importante, la intención del libro primero era que nosotros nos lo pasáramos bien. Para mí lo más grato de este libro fue cuando en un momento dado, en la tercera conversación, pues un día me dijo, a mis oídos, fue muy grato a mis oídos, a mi ego, etcétera, cuando me dijo Jorge: oye, Agapito, tengo la sensación de que, en fin, que estoy haciendo un máster, que he hecho ya un máster y que además me ha costado muchísimo dinero y tú me lo has dado gratuitamente, ¿no? Eso es lo que más me gustó, y dije, bueno, sirve para algo esto de la filosofía. O sea, que él se lo pasó bien. O sea, lo importante, aparte ya del resultado, que es el libro, fue el camino del libro. Y en el camino del libro nos lo pasamos estupendamente. Entonces, cuando quedábamos para charlar, no estábamos pensando en cómo iba a quedar el libro, sino que nos lo pasábamos bien. Bueno, intencional no, es producto de mi trabajo, de mis libros de filosofía, y fue también fruto un poco de los intereses que tenía el que firma el libro, que es el autor del libro, de Jorge Casembeiro, que entrevista a un fulano que se llama Agapito Maestre, que tiene una serie de libros, y en esos libros pues aparecen muchos filósofos, pero no aparecen solamente filósofos en lengua española, aparecen alemanes, aparecen británicos. Lo que sucede es que lo que emergen son grandes autores españoles que, por lo políticamente correcto, por lo que queramos, en fin, por motivos ajenos al propio saber, a la propia filosofía, pues están fuera de la academia, pero que son autores que son capitales. Es decir, no se podría entender, porque en el fondo lo que a mi juicio ha captado en las preguntas que me hacía Jorge, ha captado una cosa muy importante, o al menos ha captado mi atención para mostrar que el pensamiento en lengua española no es que sea fundamental, no es que sea una pieza clave de la cultura occidental, sino que buena parte de la cultura occidental sería incomprensible sin ese pensamiento que está escrito en español. Eso no quiere decir que nosotros, o que yo defienda un pensamiento de carácter nacionalista en absoluto. El pensamiento es universal. Pero claro, yo no puedo, si estoy hablando con un venezolano como eres tú, Pablo, y me pregunta, pues tengo que hablar de Mariano Picón Salas. ¿Quién es Mariano Picón Salas? El mayor ensayista que ha dado Venezuela en el siglo XX. Después vendrán muchos otros, pues yo qué sé, puedes ahí Arturo Uslar Pietri, puedes hablar de filósofos contemporáneos, incluso humoristas que son grandes filósofos como Laureano Márquez, puede hablar, en fin, pero yo no puedo dejar de mencionar a Mariano Picón Salas. Yo no tengo culpa que si tú eres venezolano y no lo has leído, pero alguna vez habrás paseado por Chacaíto y habrás visto Colegio Mariano Picón Salas. Pero eso le pasa aquí a los españoles igual. Es decir, pues si yo estoy hablando de Unamuno, y dices, es que yo no he leído Unamuno, es que filósofo Unamuno, pero no ves que es un clásico del Colegio. Bueno, eso es lo que aparece en el libro, esa es la fuerza que tiene el libro, esa es la viveza que tiene el libro, y eso es el mérito que tiene el que hace las preguntas, que Jorge, no yo. Yo tendré otros méritos o deméritos.
Entonces, bueno, esos son los autores que aparecen, pero nosotros no teníamos ninguna intención de hablar de Ortega como si fuera una excepción. No, no, Ortega es uno más dentro del pensamiento europeo. Es decir, claro, si estamos en unión esta editorial, Unión Editorial, que es una... Nunca pensábamos nosotros que pudiera salir este libro en una editorial liberal, de dos pensadores liberales, como somos nosotros, pero bueno, eso ya es fruto de la casualidad, pero eso ya lo dicen los clásicos del liberalismo contemporáneo. Es decir, mire usted, ¿qué es el liberalismo? Pues en primer lugar, que no podemos prever que va a surgir. Esto es el principio de indeterminación. En el fondo, el liberalismo pues, es una manera de entender la modernidad. ¿Qué es la modernidad? Lo falible, lo que puede ser o puede no ser. Pero podemos pensar a posteriori sobre cómo hemos hecho este libro, pero este libro... a posteriori se dice, bueno, aquí está el resultado, que digan, que hablen los lectores sobre lo que ha salido. Pero nosotros no preveíamos de modo exacto cómo iba a quedar este libro, ¿no? Y por eso tampoco preveíamos, oye, pues mira que hay un lector, como es en este caso, tu caso, que nos preguntas, oye, pues aparecen muchos autores españoles de filosofía que yo los desconocía. Bueno, es una casualidad, esto es como si dice, oye, pues habláis del totalitarismo y curiosamente ponéis como un país totalitario en el siglo XXI, pues la Venezuela de Hugo Chávez. Ah, pues sí, y yo también soy venezolano, qué casualidad. Bueno, son casualidades, es decir, pero aquí lo que importa es extraer de esas casualidades, de esas contingencias, de eso que podría ser o no ser, pues una sistemática, o sea, una composición, algo que tú te puedes agarrar a ello, o lo que se ha dicho muchas veces, pues ¿qué es el arte o qué es la filosofía? Pues es síntesis, alguien que capte en un momento dado una cosa. Bueno, y eso es la virtud que ha tenido Jorge, que eso yo le suelto a él, vamos, no es que le arroje en absoluto rosas y flores, sino ¿no? que yo creo que en el libro al final se ha conseguido, ¿fruto de qué? Naturalmente fruto del trabajo. ¿Fruto de qué trabajo? Pues de muchas horas de trabajo. Primero de las horas en las que nos lo pasábamos estupendamente, donde charlábamos de lo divino y de lo humano. Después yo me lo he pasado muy bien contando, por ejemplo, oye, pues rasea balones, que no lo entiendo, me decía Jorge, por ejemplo, sobre la escuela de Frankfurt o la teoría crítica. Pues mira, oye, pues y tú estuviste muchos años trabajando con Habermas, pero Habermas es un frankfurtiano, pues no es un frankfurtiano. Oye, ¿y aquí cómo se ha recibido el pensamiento de Foucault? ¿No? Pues, en fin, eso es... En ese proceso, en ese diálogo, era un diálogo muy divertido, donde nos lo pasábamos muy bien, donde cortábamos o nos íbamos a tomar un café. Y, oye, que nos cierran la facultad, vámonos, que era mi despacho, porque, bueno, ese es el libro, eso es una primera parte del libro. Claro, que luego Jorge ha tenido la valentía, la inteligencia, de poner eso, como dijéramos, darle a eso escritura. Y después cuando él me lo pasaba y yo leía aquello, decía, está muy bien, pero yo creo que el ritmo, falta el ritmo, o esta pregunta yo me alargo demasiado, vamos a cortar, ¿no? Una de las grandes dificultades de este libro fue cortar y cortar, o sea, que se podía haber multiplicado. Ahora, en el libro hay apartados que para mí son muy bellos, estéticamente hablando, que son las introducciones que hace a cada uno de los apartados Jorge. En fin, lo ha dicho ya todo, casi todo. Bueno, casi todo. Nunca queda todo dicho, y una de las yo creo, de los claves del libro también es su carácter, digamos, abierto o inacabado, y esto Agapito siempre lo dice, precisamente porque él, como un escéptico radical que es, pues nunca va a terminar, digamos, de pensar o va a agotar un tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro está lleno de sugerencias para seguir y de ramificaciones, ¿no? Para seguir abriendo el debate. Lo que comentabas sobre el pensamiento en lengua española, que es una de las líneas, una de las preocupaciones o de las líneas de trabajo de Agapito Maestre, ¿no? La singularidad del pensamiento en lengua española, la contribución del pensamiento en lengua española en el debate internacional de las culturas, no como algo, como él dice, de carácter nacionalista, pero sí se piensa desde una lengua, ¿no? Y se piensa desde un espacio, desde una lengua, desde una tradición, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues uno tiene que ser conocedor de esto. Hablaba de Venezuela, Mariano Piconsalas, Urlar Pietri. Estamos aquí en la sede de Unión Editorial, en la sede de la Francisco Marroquín. Bueno, pues una universidad que se dedica al tema del mundo financiero, de los negocios, de la empresa, pero que lleva el nombre del primer obispo de Guatemala, ¿no? ¿Qué importancia tiene
tiene Francisco Marroquín en el pensamiento en lengua española, en la fundación de una nación como Guatemala, ¿no? En la filosofía política. Es decir, pues para mí esto es lo apasionante, ¿no? Es descubrir en nuestras propias raíces una tradición que no solo, como bien dice Agapito y señala, complementa o tiene algo que aportar, sino una tradición sin la cual no nos podemos comprender, pero no solo nosotros, sino la propia Europa, los propios Estados Unidos de América, que han tenido presencia española durante 3 siglos, más todavía que la presencia anglosajona. Entonces, que desde España y desde Hispanoamérica nos olvidemos de esto, pues simplemente demuestra hasta qué punto estamos entregados ya al enemigo prácticamente, ¿no? Porque no se puede pensar si no es conociendo de dónde venimos. Y eso no quiere decir que vengamos de una tradición cerrada que estemos obligados simplemente a repetirla o a cacarearla, sino hay que renovarla, hay que conquistarla, pero conociéndola, ¿no? Y en ese sentido el libro es muy importante y la figura de Agapito Maestre aporta además, digamos, un prurito, ¿no?, de legitimidad, ya que él es un pensador que conoce perfectamente las líneas del pensamiento centroeuropeo, que se ha formado en Alemania, que es esa filosofía que tiene esta línea de pensamiento tan, como dicen, tan pesada en el sentido de que pesa, porque es muy fuerte, ¿no? Entonces él conoce perfectamente el alemán y conoce el pensamiento alemán, y por lo tanto que él se haya dado cuenta en un momento dado en decir, oye, esto está muy bien, pero yo tengo otra línea de desarrollo, tengo una tradición propia, una lengua propia, y que es inmensa, y empieza a explorarla y a desarrollarla, y ahí están esas obras, El viaje a los ínferos, Las meditaciones de Hispanoamérica, y bueno, toda su obra viene a ir recuperando o reconociendo el valor de estos grandes autores. En el siglo XX, por ejemplo, Ortega. ¿Había que rescatar a Ortega? Bueno, no hay que rescatarlo, pero si es que ya la propia Alemania no entiende el siglo XX sin Ortega. Entonces, pues este es un trabajo, yo creo que es bonito, pero como dice Agapito, más que intencional, surge por sí solo, porque nuestras propias inquietudes convergen, y yo, si me acerco a Agapito Maestre, es precisamente porque reconozco en él la persona que me va a ayudar a profundizar en todo esto, ¿no? Bueno, básicamente yo creo que lo que acaba de hacer Agapito es demostrar, ¿no? Hacer una demostración práctica, ¿no?, de cuál es la fuerza de ese pensamiento en lengua española para dar una idea de la importancia que tiene ya simplemente en la formación de la propia categoría de crítica, y sobre todo en el pensamiento liberal, ¿no? O sea, precisamente, entonces, bueno, poco tendría que añadir, sino que es un ejemplo de esa razón en vena, ¿no?, de esa razón vital, y que se trabaja muy bien a partir, como recuerda siempre Agapito, de la imagen, de la metáfora, ¿no?, que es esa facilidad o una de las singularidades de ese pensamiento en lengua española, y que se transparenta muy bien en títulos como el que ha rescatado del propio Carlos Rangel, ¿no?, como simplemente un título es ya un programa, del buen salvaje al buen revolucionario. Es un autor que me descubre Agapito, es una lectura fascinante, y que en el libro pues queda claro cómo se puede aplicar al aquí y ahora de la situación española, ¿no?, cuando se nos intenta vender una noción, un ideologema como la nación de naciones, ¿no? Entonces, como en el libro queda claro que ese título, ese programa, del buen salvaje al buen revolucionario, pues está vivo aquí hoy en día, ¿no? Y esto me lo recuerda también Agapito simplemente con los títulos de Ortega, ¿no? Y yo me estaba acordando hoy de un libro que está teniendo mucho éxito, de un británico formado en Oxford, un joven muy bueno, que es The Madness of the Crowds, ¿no?, como la locura de las masas. Yo no lo he leído, he escuchado a este autor en alguna entrevista, pero vamos, ya pensándolo bien, ¿se puede entender ese libro sin La rebelión de las masas de Ortega? Pues seguramente no. Seguramente está citado, y si no está citado, el título sale de ahí fijo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que pensar nosotros en nuestro aquí y ahora, ¿no?, para poder participar plenamente, con pleno derecho, en un debate internacional sobre los fundamentos de nuestra libertad en fin, y hacia dónde va esta civilización nuestra. Yo creo que el libro es una invitación a pensar de manera amena. Es decir, el libro se tratan, aquí no hemos tratado ninguno de los grandes temas que aparecen en el libro. Seguramente lo que hacemos es un vídeo para promocionar el libro, que es una invitación a leer el libro, pero la invitación a leer el libro es una invitación a pensar de modo ameno. Es decir, a pensar en términos literarios como si estuviéramos en una conversación entre amigos. Y se habla de lo divino y de lo humano. Ciertamente hay un apartado, o el libro tiene más que un apartado, un hilo subterráneo
que son el comentario de algunas de mis obras, de algunos de mis libros. Pero sin ánimo de agotar lo que dicen esos libros y sin ánimo tampoco de vaciar el entrevistado, que soy yo, todo lo que pienso. Entre otras cosas porque quizá eso exigiría un nivel de especialización pues que a la persona que va a dirigir el libro pues le podría aburrir, ¿no? Entonces es una invitación al pensamiento de modo ameno, tratando grandes temas de la cultura contemporánea y de la cultura universal y de la historia del pensamiento. Yo creo, dejando en fin, muy claro que nunca en el libro ni el entrevistador ni el entrevistado se vacían. Cuando digo se vacían, quedan exhaustos para no seguir pensando, sino todo lo contrario. Lo primero que hacemos, el objetivo último es seguir pensando. Y por eso decía antes que lo que más nos interesa a nosotros cuando decimos seguir pensando no es, estamos invitando al lector a que piense, a que se introduzca en un pensamiento, no, sino a que piense con nosotros, a que piense, es decir, que sea como dijo uno de los presentadores de este libro, sea un libro de mesilla, es decir, un libro de mesilla de noche, donde yo estoy leyendo y, oye, pues me interesa mucho esto, ¿qué dirá este tío? Pero no quiero leerlo, lo dejo aquí y mañana pues sigo disfrutando. O sea, es un libro donde se invita, más que una invitación ahora ya sí es una invitación formal al placer de la lectura. O sea, uno lee por libre y además lee por placer. Yo creo que eso es lo más interesante del libro. Vamos, el libro yo no soy a quien para juzgarlo, que lo que puede tener interés para el lector, o sea que se lo va a pasar bien. Dicho de otro modo, pues como este libro yo creo que cuando uno entra, es como cuando entra en un jardín o cuando entra en un parque. No salimos del parque igual que entramos. Quizá hemos entrado melancólicos y salimos muy alegres del parque. Yo creo que este libro, yo aseguro que el que entre a leerlo no va a entrar igual que salió. No va a entrar igual que salió. Eso yo creo que es, a mi juicio, lo que yo diría del libro, si tuviera que sintetizarlo, ¿no? Y sí, que corre una vena estrictamente liberal, cuando digo estrictamente liberal, en el sentido de que el liberalismo, ser liberal es ponerse en la situación del otro. Eso es el liberalismo, en mi opinión. Yo creo que tanto el entrevistado, que soy yo, como el entrevistador, pues se pone en la posición del otro, es decir, se pone en una conversación. Y hay una característica que a veces tiene muy loable por parte de Jorge, que a veces me hace salir de mis casillas, no tanto como él cree, pero sí que me pone en lo que es la discordia. La discordia es la discordia que uno entra consigo mismo, cuando tiene que decir algunas cosas y dice, me habré pasado, tengo que pensarlo. Es decir, es una invitación del pensamiento en ese sentido. Y por supuesto, huye, eso sí que es de modo, en fin, se puede ver en esta entrevista, pues de la cultura concebida pues como una beatería. Una beatería del tipo que sea. Es decir, este libro no se entretiene en resumir un libro por lo que dice la contraportada del libro. Esto no se entretiene en decir que es la religión observando a la viejita que es una beata y que en realidad vete tú a saber qué es lo que cree, ¿no? Es decir, la beatería, hemos huido de la beatería como, yo qué sé, es lo primero, la primera huida si queremos ser sensatos, alegres, creerse uno lo que hace, ¿no? Y es decir, es un libro, pues no me gusta usar esa palabra, pero es un libro sincero, es un libro que tiene cierta autenticidad. Es una autenticidad que está, digamos, encarnada o que está circunstanciada, que eso es la razón en vena. ¿Por dónde fluye esto? Pues la vena es el hombre, ¿no? Y en este sentido es Agapito. Entonces, todas esas razones y esos conceptos y esos temas de debate, pues van siempre acompañados, interpretados, vivenciados por una persona. Es una suerte en ese sentido de memorias, aunque como él bien dice no está vaciado en ellas, pero sin duda es lo que da más amenidad al libro, ¿no? Que cuando se habla de la teoría de la justicia del señor John Rawls, pues está ahí John Rawls y ahí estaban Agapito, porque estuvieron hablando en Frankfurt, y entonces pues de ese encuentro surge, ¿no?, una reflexión que es una anécdota en principio, pero que se convierte en una categoría sobre la teoría de la justicia a partir de ese encuentro. Y esto en el libro sucede permanentemente, o sea, no se habla, como dice, en abstracto, sino que es un hombre que está metido en eso, y entonces esa es la razón vital, porque estamos hablando de la vida de un gran liberal, yo creo, español, que es Agapito Maestre.